Pero vamos a mirar este varón de Dios en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Vamos a leer hasta el versículo 8. Que síganme con la vista. Y la palabra de Dios nos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, y a dos, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, con los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia son grandes. Sobre cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí delante de ti para adorarte, bendecirte, porque reconocemos, Señor, tu señorío sobre nosotros. Y sabemos, Señor, que tú eres el principio y el fin. Sabemos que tú eres el alfa y el omega. Sabemos que tú eres desde el principio hasta los fines de los confines de la tierra, Señor. Y para siempre serás tú el Señor de los señores y el Rey de los reyes. El único que puede hacer notables las cosas, Señor. El único que se mostró a sí mismo, Señor. Y se negó a sí mismo por cada uno de nosotros, Señor. Entregándose, Señor, como cordero al matadero, Señor. Gracias te damos, Señor. Porque ahora estás intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros. Te damos gracias por ello, Señor. Porque sin esas oraciones no podríamos avanzar cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Cordero de Dios inmolado, Señor. Tu sangre preciosa nos has limpiado de nuestras culpas y de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros podemos decir, Señor, en ti hemos puesto nuestra confianza, Señor, para que aquel día, Señor, todos reunidos, Señor, podamos alabar tu nombre, Señor, no solamente en esta tierra, sino en la venidera, Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tus bondades, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te damos la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Un hombre que sirve a Dios, un hombre que se entrega a Dios, un hombre que le da a Dios lo que le pertenece. Usted lo puede ver en estos versículos. Era piadoso, era un hombre que tenía a Dios sobre todas las cosas. Un hombre que decía y hacía lo que Dios le decía que hiciera. Nosotros como varones tenemos que asemejarnos a estos siervos de Dios que vivieron una vida íntegra para el Señor y para su familia. Usted puede verlo en la historia y leer todo el capítulo si desea cuando llegue a su casa y aplíqueselo. Porque si no lo aplicamos de nada sirve.
que leamos es como leer un periódico solamente. Y los periódicos no tienen futuro. Es solamente un pedazo de papel escrito por impíos que no temen a Dios. Y nosotros tenemos que reverenciar la palabra de Dios. No solamente en palabras, sino en hechos. Para que la palabra de Dios que está escrita se cumpla en nosotros también como se cumplió en ellos. Porque es necesario que nosotros no seamos solamente oidores de ella, sino hacedores de ella. Usted sabe la palabra de Dios. ¿Verdad que todos leen y saben esas escrituras? Todos lo saben. Todos lo sabemos, mejor dicho. También yo me tengo que peinar. Porque si no hablo por mí, pues nadie va a hablar por mí. Así es que un hombre que teme a Dios hace las cosas que Dios siempre le manda. No se le olvide eso. Y una de las cosas más increíbles para estos tiempos es poder sujetar a la familia a la palabra de Dios. Porque no es fácil, hermano, que todos se sujeten a la palabra de Dios, a la palabra del papá. Óigame, eso duele por todos lados en el cuerpo. Porque parece que le pegan con espinas o pullas en todas partes del cuerpo. Cuando papá dice algo, ustedes nomás agachan la cabeza porque no tiene palabras. Pero este hombre había establecido su casa como el Señor lo mandaba. Y no era un hombre cristiano. Era un hombre prosélito de otro lugar. Era un soldado, para que más nos guste el asunto. Un soldado que cuando él ejecutaba las órdenes de su equipo, que traía como 100 hombres a su lado, a su favor. Y todos obedecían el mandato de él. Y más obedecían aquellos devotos a él. Aquellos que se sometían completamente a su liderazgo. ¿Por qué se sometían a él? Porque ellos miraban que él decía y hacía en su familia lo que él dictaba. No había otro argumento allí, hermano. ¿Por qué cree que Dios hizo el milagro en su familia? A veces que nosotros no nos importan. Nosotros pensamos que porque la familia ya creció, ya no tengo responsabilidad. Usted tiene responsabilidad de llevarlos a Cristo. No importa qué tan viejos estén, con bigote, barba o lo que sea. Usted tiene la responsabilidad siempre, como padre, de hablarles de la salvación en Cristo Jesús. Porque esto es lo que pasó con Cornelio. Toda su casa se convirtió al Evangelio. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios, que el ángel le decía que era necesario, que Dios había escuchado ya todas sus oraciones. Había escuchado todas sus limosnas que había dado al pueblo, dice. Había escuchado todo completamente Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre justo. Era un hombre que ponía en práctica lo que creía, hermanos. Y aunque él no era un cristiano, por eso el ángel le mandó decir le dijo a Cornelio, manda a traer a Pedro, que vive en la casa de Pedro, de Simón el curtidor. Y cuando esto sucede, hermanos, yo me doy cuenta de que la autoridad de Cornelio era tan poderosa. No porque él hablaba las palabras, sino porque él hacía lo que creía. Él sabía que era un padre de familia. ¿Cuántos padres de familia estamos aquí? Nosotros teníamos ejemplos, hermanos.
Y estos ejemplos los necesitamos aplicárnoslos a nuestra vida, aún en los tiempos de hoy. Porque pensamos y decimos, no, pues aquellos eran otros tiempos, hermano. No, pero la palabra de Dios es la misma. En este tiempo, en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en el tiempo futuro, la palabra de Dios no cambia. Somos los hombres los que cambiamos la idea de Dios. Queremos cambiar la idea de Dios, pero no la podemos cambiar, porque aquel que le quitare o le adhiriere, recibirá también su recompensa, dice Jesús. ¿Qué vamos a aprender de este varón? Vamos a aprender primero que él temía a Dios. Él no andaba con que aquí la pongo y no la encuentro como nosotros, ¿eh? No, hermano. Él lo que decía lo cumplía. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. Y a él le importaba que toda su familia creyera en Dios Todopoderoso, que aquel que no conocía, hasta que vino Pedro y le habló del Evangelio. Quizás su familia está esperando que usted se porte bien para creer en las cosas de Dios. O quién sabe, sabrá Dios, hermano. Lo bueno es que yo no ando investigando cómo vive usted. No me importa. En un sentido, lo digo porque yo no voy a andar cuidándolo. El Espíritu Santo le da convicción a usted de la forma en que vive o la forma de que debe vivir. Dios es veraz, hermano. Dios tiene cuidado de ti. Dios quiere que tú traigas a toda tu familia a su reino. ¿Cómo le vas a hacer? Busca a Dios. Él te va a guiar. Él no te va a fallar, hermanos, como el hombre te falla. Créemelo. Porque si no fuera así, no tuviéramos este ejemplo de este varón. Siendo un soldado, él reconocía que primero estaba su casa que allá. Era un hombre que temía a Dios sobre todas las cosas. Porque dice que temía a Dios con toda su casa. Así dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, toda su casa estaba sometida a lo que él mandaba en su casa. Ahora, los tiempos cambian. Y por eso nos apoyamos nosotros en que los tiempos cambian. Pero Dios no cambia. Dios no cambia la idea, hermanos. Somos los hombres los que buscamos la conveniencia en la palabra de Dios para librarnos de nuestras propias responsabilidades que tenemos en el hogar. Créelo. Por eso te dije desde el principio, Dios cuando te crió al hombre no le dio una iglesia, no le dio un ministerio, le dio una familia. ¿Y qué le pasó a esa familia? Se descuidó, ¿verdad? Se descuidó papá, ¿verdad? ¿Cierto o no? Porque el hermano mató a su hermano. ¿Qué familia era esa? Póngase a pensar. Ahora, nosotros tenemos un ejemplo que debemos, con nuestro corazón, debemos de seguirlo. Porque Dios está mirando nuestra conducta, nuestro carácter hacia la familia. Tenemos que tener cuidado con ello, porque hay veces queremos agarrarlos a todos y meterlos al hoyo, ¿verdad? Como decimos por ahí. No se puede, hermano. Busque la dirección de Dios. Dios es el que va a hacer la obra siempre. Usted no puede salvar a nadie. Así los meta allá van a estar siendo lo que ellos quieren hacer. No importa. Es Dios el que salva, hermano. No se le olvide a usted eso. Y si Dios es el que salva, usted tiene que... ¿Cuántas esposas tenemos aquí que se someten a su esposo? ¿Hello? Se fueron las hermanas, ¿eh? Qué tremendas, ¿eh? Cuando no corren, huyen. Yo no le estoy recordando.
Porque someterse a su esposo no es cualquier cosa, hermano. Es dejar mi idea y someterme a la idea de él. La esposa tiene la obligación, la responsabilidad de someterse. Cuando los hijos ven que su papá y mamá están unidos así, ellos corren a ellos para tener solución en sus vidas. Pero cuando ellos están uno en cada esquina como luchadores, no va a haber nada, hermano. No va a haber nada. Tenemos que aprender de parte de Dios cómo conducir a nuestras familias. ¿Verdad que todos deseamos dones? ¿Deseamos ministerios? ¿Qué dice Pablo a Timoteo? ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Que el que no cuida su casa, ¿cómo cuidará la ajena? No puede, hermano. No debe tampoco. Y así habemos muchos. Todos los hombres somos calilla, dijo uno por allí, ¿verdad? Somos tremendos. Cuando no corremos, brincamos. Pero la idea de Cornelio era llevar a salvo a toda su familia. Por eso tenemos que preocuparnos por ellos. ¿Cuál es la idea suya? En salvar a su familia. Agarrarlos a fuerza. No, primero busque a Dios para que Él le dé la dirección y la guianza de cómo alcanzarlos con sus propias manos de amor y traerlos a usted. No es fácil ser padre, hermano. Padre, hombre cualquiera es, pero padre no. Por eso Jesús dijo una cosa en Mateo 5. Así sean vuestras obras para que glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿Cómo su familia va a glorificar a Dios si usted y yo no nos portamos bien? Tenemos actitudes, tenemos caprichos, tenemos esto, tenemos aquello, que estorban en el caminar y en la vista de nuestra familia para que crean y sean salvos por nuestro Señor Jesucristo. No es fácil ser padre, hermano. No es fácil. ¿Verdad que no es fácil, hermano Raúl? No es fácil ser papá, ¿verdad? Y usted pensaba que las podía todas, hacía lo de Charles Atlas, ¿eh? Hermano Raúl, ¿es fácil llevar la familia? ¿No? ¿Cómo que no? Usted decía que aquí, que allí, que aquí lo pongo y no lo encuentro. Las mujeres deben de estar sujetas a sus esposos para que Dios haga la obra en nuestros hijos. Hay veces que tenemos que estar de acuerdo, mutuo. Porque si dos estuvieran de acuerdo, pide lo que quieras y será hecho. Porque si hay veces yo tengo mi opinión y la esposa tiene la otra opinión y como que no concuerdan. Yo le voy a hacer como yo creo. Y yo le voy a poner como yo creo también. A ver quién gana. Ninguno de los dos van a ganar. Los dos son perdedores. Porque Dios no se basa en la desunidad. Se basa en la unidad. En el mutuo acuerdo. Y si nosotros no entendemos qué es un mutuo acuerdo, pues con razón estamos como estamos. Cornelio le importaba más su familia que el escuadrón que traía de 100 soldados. ¿Por qué? Porque es la familia que Dios le dio. Lo que el hombre le dio no valía tanto como su familia. ¿Me entiende? Así nosotros debemos ejecutar las cosas como cristianos. El que no gobierna su familia, dice, no puede gobernar la casa de Dios. Tenemos un trabajo muy grande que hacer, hermanos.
muy grande. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos y a dónde vamos. Cornelio sabía que si hacía la voluntad de Dios, le iba a ir bien. Le iba a ir bien. Fue un hombre de carácter. Un hombre que hacía lo que decía. En otras palabras, integridad. Integridad, hermanos. Los varones necesitamos integridad para con Dios y para con los hombres. Acuérdese, cuando Jesús crecía, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo crecía él? ¿Para con Dios? ¿Y para quién? Para con los hombres, dice. Porque era importante para Jesús mostrar que la unidad en la familia era más importante que todas las cosas que había en el mundo. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios siempre está buscando a Dios. Siempre. Aunque él era lo que era en el mundo, él siempre tenía una moral respecto a su servicio en lo que estaba haciendo en el mundo. Porque era un soldado que él sabía cómo someterse a órdenes y él también podía decir las órdenes y se le cumplían todas. Porque una persona que no hace lo que se le manda y quiere que otros se sometan a él, no va a poder lograrlo. No va a poder. Porque tiene al que le habla, ese va a ver qué tan sometido está él a la autoridad más superior. Y Cornelio tenía esos caracteres. Él no le importaba los 100 soldados. Él tenía cuidado de todos ellos, claro. Pero su prioridad era su familia. ¿Por qué su familia? ¿Verdad que teníamos muchos miembros en la familia que no son salvos? Y que si viene Cristo se quedan. Por eso debemos primero orar a Dios para que Dios nos dé la sabiduría y el discernimiento para saber dónde está el mal en nuestra familia. Tenemos que ser padres cuidadosos, hermanos. No podemos ser padres como Adán. Él descuidó a su familia. Y su hermano mató a su hermano. No podemos ser cuidadosos como Elí. Elí gobernaba a Israel y miren lo que le pasó. Le predicaba al mundo entero, pero a sus hijos no les predicaba. Se perdieron sus hijos, ¿verdad que los mataron? Los filisteos los mataron. ¿Y qué le pasó a él? A papá. Estaba meciéndose en una poltrona y se cayó para atrás y se quebró la cabeza y se mató. El juicio de Dios, hermano, todavía existe. No se te olvide. No porque estamos en Cristo, vamos a abusar de Cristo. Pablo dice, vives bajo la gracia, pero no abuses bajo la gracia. Porque la gracia es más peligrosa que la ley, dice. Porque no estás violando una regla, sino estás violando la orden del Espíritu Santo. Esa es la gracia de Dios. Que Dios te da todos los días para que obedezcas. Cornelio fue sabio, salvó a toda su familia. Y luego se bautizaron, hermanos. Ellos no andaban con que tráeme un pastor para que me doctrine. No. Creyeron y fueron bautizados. El eunuco, cuando el ángel le dijo a Felipe, vea camino a Gaza, porque va un hombre leyendo las escrituras de Isaías. ¿Y qué pasó? Fue Felipe, lo encontró y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explicara?
Y se subió al carro con él y le explicó de la salvación en Cristo Jesús. Que lo que estaba leyendo era Isaías 53. Y como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¡Wow! Y diga usted, ¡qué casualidad! No, en Dios no hay casualidades, hermano. Hay propósitos. Y luego, después de que Felipe iba con él, encontraron un lago allí, un charco de agua, podemos decirlo así. Y dijo el eunuco, ¿cómo sabía del bautismo? La Biblia no dice que allí Felipe le explicó sobre el bautismo, no dice. Pero el Espíritu Santo le revela al eunuco que si creyere y fuere bautizado será salvo. Porque es la palabra de Cristo. Y dijo, miró el charco de agua y dijo, ¿qué evita que yo sea bautizado, pues? Y dijo Felipe, si crees, bien puedes. Y se bajaron y lo bautizó y Felipe se desaparece de allí. Fue a Soto. ¡Wow! El Espíritu Santo lo transportó, hermano, a Soto. ¿No le gustaría que el Espíritu Santo lo transportara de aquí a Sinaloa? De aquí a Chiapas, de aquí a Veracruz, de aquí a Monterrey. ¿Verdad que sí le gustaría? Pues si crees, bien puedes. Es tremendo cuando miramos las Escrituras, hermanos, de lo que Dios nos está hablando a nosotros sobre nuestras prioridades y responsabilidades en nuestro hogar. No podemos ir allá como Elí a profetizarle al pueblo de Israel y su familia se pierde. No podemos hacer eso. Porque nos gusta andar como el pollo picando aquí y picando allá, ¿verdad? No, hermano. Usted tiene que estar cierto en lo que Dios lo ha llamado. Porque Dios está mirando. A Él no se le va la liebre, hermanos. A nosotros sí. ¿Quién fue este hombre? Cornelio. Fue un hombre fuerte, moral y un soldado. Fue un devoto a las Escrituras. ¿Sabe lo que es devoto? No es devota, es devoto. Entregado a las Escrituras, hermano. Y cada varón aquí presente tenemos la responsabilidad de ir a las Escrituras y consultar a Dios qué es lo que quieres que yo haga hoy, Señor. ¿Lo hacemos? No sé. Usted y Dios sí lo saben. ¿Ve? Porque Dios está mirando todo lo que sus hijos hacen. Es como usted como padre. Usted mira lo que sus hijos hacen. ¿Sabe por qué? Aunque no lo ve por vista, lo siente usted. Porque esa relación, la sangre llama a la sangre, hermanos. No se le olviden esas cosas. Usted y yo tenemos la responsabilidad de ser como Cornelio. También lo que tenía Cornelio era él era un hombre generoso. A él no le importaba dar. Daba. Dice la Escritura que le daba al pueblo. Era un hombre que quizás tenía dinero. Y lo que tenía lo invertía en el pueblo. Usted debe de ser un hombre que tiene caridad, que da. Tiene amor de Cristo. Usted da. ¿Por qué? ¿Por qué da? Porque ha aprendido de Cristo, de Dios, que Él dio a su Hijo para que usted se salvara. Teníamos el don perfecto en Dios, que es el amor.
Y si usted no es capaz de dar, ¿cómo va a recibir? Usted no puede dar con la mano cerrada. Usted da con la mano extendida. Para que cuando esa mano se recoge para atrás, trae la bendición. Porque más bienaventurado es ¿qué? Es dar que recibir, hermanos. Y no le estoy hablando de ofrendas. No, quites eso de la mente. Estoy hablando de la caridad que existe en usted para con los demás que no conocen a Dios. Porque Él hacía caridades para el pueblo. Nosotros estamos tremendos. Él fue un hombre que influenciaba en toda su casa. Toda su casa. ¿Cuántas familias tenía? ¿Cuántos hijos tendrían? No lo sé. Pero si dice toda su casa, le voy a hacer una pregunta y contéstesela a usted. ¿Cuántos hay en su familia? Cuente su familia. Mis tíos, mis sobrinos, mis segundos tíos. Haga una cuenta de eso. Y usted dice, hermano, no hay cuaderno para escribirlo. Exactamente. Porque Dios nos ha dado una responsabilidad de cuidar y de salvar nuestra casa. Fíjense en Noé. Todo el mundo estaba pervertido. Y la Biblia dice que Dios halló gracia en Noé. ¿Y qué pasó? Salvó a toda su familia. Pregúntele a Lot. En el capítulo 18 de Génesis y capítulo 19. Dios mandó ángeles. Fíjate lo que hace Dios, tan misericordioso. Mandó ángeles para rescatar a Lot. Y no nomás a Lot, a su familia, dice. ¿Dónde andamos nosotros con eso? ¿Usted se meterá la mano en la lumbre por sus hijos? Yo creo que sí. Porque son sus hijos. Y los quiere salvar. No quiere que se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Él influenciaba en toda su casa. Una de las cosas que tenía Cornelio era un hombre de oración. No le voy a preguntar qué tanto ora. ¿Sabes por qué? Yo los frutos los conozco. Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. ¿Quién es el que ora más? El que ora más tiene más de Dios. Claro, tiene más conocimiento, tiene más revelaciones y tiene más sueños y visiones, porque Dios le revela las cosas en la oración, hermano. Y a veces que no queremos doblar la patita, como decimos por ahí, ¿verdad? Tiene que doblar el pie. Arrodíllese delante de su Creador. Aquel que hace maravillas. Arrodíllese delante de Él. Lea el Salmo 95 y verá lo que le dice. Tenemos que ser hombres de oraciones, hermanos. Queremos que nuestros hijos sean salvos, nuestros nietos sean salvos, nuestras generaciones venideras sean salvas. Nosotros hay que pagar el precio en la oración. Y en otras cosas también. Una de las cosas que él hacía es que siempre oraba. Él siempre oraba. ¿Y sabes qué? A la oración le adhería fe. Le ponía fe a la oración. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho, dice la Escritura, ¿verdad? La oración del justo puede mucho, hermano. ¿Qué tan justo cree usted que es para que Dios le conteste sus oraciones? Pregúntele a papá.
Él sabe qué tan justo es usted y yo. Él sabe bien. Él oraba con fe. Y lo funny, lo curioso es que viene un ángel del Señor y le confirma a él todo lo que él hace. ¿No te gustaría que Dios te confirmara las cosas? Pero para eso vas a mandar traer a fulano de tal, le dice. Ve a Jope, en español, a Jope, y manda a llamar a Pedro. Él está en la casa de Simón el curtidor. Ahí está con él. Y van a Jope y traen a Pedro. ¿Qué pasa cuando traen a Pedro? Él les predica la salvación. ¿Por qué? Porque eso es el propósito de Dios, hermano. De que tu familia sea salva. No se pierda. No. Y usted ve en la historia de la Biblia, en todos los pasajes que existen, que Dios siempre ha salvado a la familia. Vea Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31. ¿Qué debemos de hacer? Se escaparon todos los soldados. Mira, otro evento. Se escaparon los soldados y hubo un terremoto y las puertas se abrieron. ¿Y qué dijo el soldado? ¿Qué voy a hacer ahora? Él se quería matar, hermano. Porque el escaparse de un soldado, un reo, a un soldado, era muerte segura por Roma. Y él dijo, me voy a matar. Y dijo Pablo, no hagas eso. Todos estamos aquí. Mira hasta lo que Dios hizo. Todos estamos aquí. Pero, dijo el soldado, ¿y qué debo de hacer entonces para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué Dios se enfoca en la familia? Porque es un Dios de familia, hermanos. Es un Dios que tiene cuidado de los suyos. Y tu familia es de Dios. Tú no la hiciste, la hizo Él. El Salmo 100, versículo 3. ¿Qué dice? Dios nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, mas Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Y los hijos son la herencia de los padres. Salmo 127, versículo 3. Usted y yo tenemos responsabilidad sobre nuestros hijos. ¿Qué hiciera el hermano Exxon si deja ir como loco al gigante que tiene? Él es el responsable de que se pierda. No la iglesia, no el pastor, no nadie más. Él, porque a él se le dio ese cargo de tener un hijo para que lo cuidara y lo ministrara en los caminos del Señor. Todos los padres tenemos esa misma responsabilidad. Todos. No hay padre que pueda decir, yo no tengo esa responsabilidad. Pues posiblemente, pero es un baquetón, ¿verdad? No quiere asumir las responsabilidades que se le han dado. Dice lo que dice el versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba desde donde él estaba y le decía, oye, él conoce tu nombre, ¿eh? Conocerá tu nombre. ¿Verdad que conoce tu nombre? Cornelio,
¿Cómo sabía el ángel que se llamaba Cornelio? No vivía con él. Apenas venía a visitarlo para recompensarlo por lo que él hacía. ¿No quieres una recompensa de esas? Hermanos, lo tenemos bien claro. Si nosotros, es como cuando tienes en mente construir tu casa y nunca le pones un bloque, nunca le pones un cerco, nunca le pones una varilla, menos el techo. Nunca vas a tener tu casa. ¿Me entiendes? Él oraba cuando Cornelio oraba, hermano, él se entregaba a Dios. Un rendimiento total. Él se rendía. Sin conocer a Dios, hermano. Pero temía a Dios. Lo conoció cuando vino Cornelio y le presentó el Evangelio. Y toda su casa fue salva. Y todos se bautizaron. ¿No ha visto usted que la gente ahora en día dice, ¿por qué no le dice a tu niño, cuántos años tienes? Pues tiene como 13 o 14 años. Él dice que quiere aprender más primero. Eso es una mentira del diablo. La Biblia dice que si crees y eres bautizado, serás salvo. Y si no eres bautizado, no crees tampoco. Porque el creer te lleva al bautismo. Nosotros muchas veces no entendemos las cosas. Quieres que toda tu familia sea salva. Mire, le voy a contar una anécdota. Uno de mis hijos, el mayor de los hombres, en su desesperación quizás, yo no sé, me dijo, papá, mamá, yo quiero bautizarme, pero el mar está muy lejos y yo no tengo una alberca. Dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tan grande está tu tina del baño? Le dije. No, pues, quepo bien allí, dice, porque pues allí me baño. Le dije, llénala y allí vamos nosotros a bautizarte en esa tina de agua. Y él creyó y se bautizó. ¿Sí hubo? No necesitas algo especial, hermano, como a veces que nosotros... va a estar calientita el agua, hermano. No importa que esté fría, hermano. Lo que quieres es matar al diablo que te anda acosando. Eso es lo que quieres, hermano. Ay, Señor, mira. Dios yo creo que se agarra la cabeza, diciendo, ay, plebe, no me haces caso. ¿Hasta cuándo vas a entender? Te estoy dando la puerta abierta y no te quieres salir. Pero así es el ser humano. El ser humano no tiene entendimiento, dice el salmista David en el capítulo 10, versículo, parece, 4. Ni uno de sus pensamientos en Dios existe en su corazón. Ninguno de sus pensamientos. Por eso es que nosotros, como padres, tenemos que instruirles para que ellos agarren la idea de que si crees, puedes bautizarte. Y de enseguida empiezas a congregarte en la iglesia para que empieces a aprender el consejo de Dios. Porque es necesario. No podemos decir, oh, ya soy salvo, ya tengo el boleto listo para irme al cielo. Pues no te confíes mucho en eso. Porque es confiarte a ti mismo. No, confía en Dios. Y cree que Él te sostendrá hasta el día de su venida. Otra cosa que tenía Cornelio era un hombre de acción. A él no le andaban con que esto o el otro, hermano.
¿Qué pasó cuando el ángel le dijo que llamara a Pedro? ¿Se quedó ahí esperando a ver si Pedro pasaba por la calle para decirle que se quedara en la casa? No. Él mandó a los soldados y más al que estaba más cerca de él, dice, al más devoto de él, dice, lo mandó también para cerciorarse de que Pedro iba a venir a la casa de él, porque era tan importante para Cornelio que Pedro llegara allí, porque el ángel ya le había dicho. A nosotros nos habla Dios por medio del ángel, nos habla por sueños, nos habla por profecía, nos habla por muchas cosas y nos quedamos todavía. Hello. No, hermano, despierta. Si Dios te está hablando, despierta. ¿Qué hizo Samuel cuando Dios le estaba hablando? Brincaba de la cama y corría con Elí y le decía, oye, heme aquí, Señor. Yo no te hablé. Nosotros no. Somos tremendos. Tremendísimos, dijo. 3 veces le habló a Samuel. Y las 3 veces corrió Samuel a la cama de Elí para ver si él le hablaba. Y le dijo a Elí, la siguiente vez que oigas esa voz, dile, heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. ¡Wow! ¿Cuántas veces le ha llamado Dios a usted y usted no hace caso? Él te habla en los sueños. Si no te agarra, ¿sabe por qué te habla en sueños? Porque en sueños no puedes argumentar con él. Porque si te habla visiblemente, no, el hermano en él, hermano. Me dio palabra de Dios y ¿crees que yo le voy a hacer caso? Mira, ¿me entiendes? Dios usa al que está dispuesto a escuchar su voz. E inmediatamente, cuando el ángel le dijo que mandara por Pedro, inmediatamente dice la Escritura que él mandó traer a Pedro. No se tardó. ¿Por qué? Porque a él le importaba a su familia que fuera salvo. Hey. Así, mira, right away, como dicen los americanos, right away, así de voladita. Nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Me voy a poner a orar primero a ver si es del Señor. Incrédulo. Pues yo no conozco al hombre, ¿por qué me dice esas cosas? Pues quiere decir que no conoces a Dios tampoco, porque nunca lo has visto. ¿Me entiende? Esto es más claro que el agua cristalina, hermano. A pesar de que Cornelio era un soldado, él no puso al ejército que traía primero en lugar de su familia. Él puso a su familia primero. Usted puede leer todo lo que pasó en el capítulo 10. Nosotros tenemos que ser creyentes. Yo quiero decir creyentes de verdad, hermanos. Que cuando el ángel te hable, cuando estás como parpadeando ya queriéndote empezar a roncar, despiértate. Y dile, heme aquí, Señor, que tu siervo o tu sierva escucha. No rehuses el llamado de Dios. Dios te llama para muchas cosas y nosotros pensamos que me está llamando para el ministerio. No, olvídate. Primero te está preocupándose por tu familia. Ajá. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo?
y serás salvo tú y toda tu familia. ¡Wow! ¿Será cierto, pastor? Dios no miente, la Biblia dice. Y yo le creo a la palabra de Dios. ¿Cuántos tenemos que andan para arriba y para abajo? Como dijo Daniel, andarán de arriba para abajo y de abajo para arriba, de un lado para el otro. No quieren nada. Y no quieren nada con la familia. ¿Sabes por qué? Porque la familia misma nunca les instruyó el consejo de Dios cuando estaban pequeños. ¿Qué dice Proverbios? Instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Por eso es importante para nosotros los varones cuidar de nuestra familia. No te hagas irresponsable, que ya creció, y a mí no me importa. No, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Que ya anda para allá, de perdida, métase en oración para que el Señor la salve, o lo salve donde quiera que esté. Porque Dios no especifica lugares. Donde el hombre se rinde, allí lo salva. No importa quién sea. ¿Cuántos tienen sus esposos que no son salvos? O sus esposas que no son salvas. No hay comentarios, ¿eh? Dicen que el que calla otorga. ¡Wow! ¿Se ha preocupado usted porque si su esposa realmente es salva? ¿O su esposo realmente es salvo? ¿Se ha preocupado usted por eso? Porque venía a la iglesia, el diablo viene también, hermano. A mí no me sorprende eso. No. Él más viene aquí a perturbar el oído del hermano, de la hermana que le encanta el chisme, y va y le mete el veneno allí y ya vino a hacer su obra. Usted es un hijo de Dios. Como varón de Dios, tiene que hacer lo que Dios dice que tiene que hacer. ¿Tú es un varón de Dios o no? ¿Amén? Pues entonces vamos a hacer lo que papá nos manda hacer. ¿Cómo se siente usted cuando sus hijos les obedecían cuando estaba chiquillo? ¿Cómo se sentía? Y entre lenguas le echaba una de esas que no quiere decir usted ya porque dice que ya se convirtió. ¿Verdad que es cierto, hermanos? Tus hijos, tu familia es la prioridad de Dios para tu vida. No hay otra. No hay, ¿cómo se dice? No hay plan B. El plan A, nomás. Cuando Dios ve que toda tu familia está caminando como los patitos caminan detrás de mamá y de papá, Él te va a hablar y te va a parar y te va a decir, es tiempo de que trabajes en la obra. Porque ya enderezaste tu casa. Tu casa está caminando para conmigo. Entonces, Dios te va a decir, para todo y sígueme. El llamado de Dios es muy específico, hermanos. No podemos mezclarlo con otras cosas. Así como Cornelio era un soldado devoto y tenía visiones y obedeció a Dios en todo lo que respecta. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos haciendo? Le digo, pues ahí la llevamos. No, que ahí la llevamos. Ahí la lleva usted, pero ¿qué de mí? Está orando por mí, hermano.
Hay veces, hermano, a veces me acuerdo cuando oro. ¿Y cuándo ora? Una vez por semana, en la noche cuando me acuesto, le doy gracias al Señor porque me dio un día de vida y ya me duermo. Eso no debes orar por otra persona. Eso es orar por su conveniencia. ¿Cuántas veces? ¿Cuándo fue? Déjeme preguntarle, y esto es lo que le voy a decir con todo eso. ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó lágrimas delante de su Señor por misericordia para usted y su familia? Nos endurecimos mucho. Ya no hay lágrimas. Hay veces que nos sentimos como el profeta Jeremías. Ya se le ponían los ojos colorados porque no había lágrimas en sus ojos, de tanto que lloraba. Por eso le decían el profeta llorón, porque siempre estaba clamando a Dios por Israel, por Judá. Siempre, hasta que un día le dijo Dios, hey, ya, ¿qué? Ya no ores por ellos, déjamelos a mí. Déjamelos a mí que yo tengo cómo arreglarlos. Y les mandaba juicios por medio de reyes, por medio de gobernantes. Y clamaban a Dios en su angustia. ¿Y qué dice el salmista? Y los libraba de sus aflicciones. Siempre Dios estaba allí, al pendiente. Aunque les mandaba juicio, Dios siempre estaba al pendiente de ellos. Nunca los dejó. Pero tenían que aprender la lección. Y muchos de nosotros necesitamos aprender la lección. Que ganar almas, hay que derramarlas en el altar primero, antes de hablar allá. Decirle al Señor, dame un alma para ti, Señor. Yo quiero que sea salvo. Y Señor, y tú tuviste misericordia de este pecador, yo creo que tienes misericordia de ese también. Y empezar a derramar lágrimas delante de tu Señor. Porque Él es el que salva las almas. Él es. Nosotros intercedemos para que Dios salve a las almas como Abraham intercedió por Lot y su familia. Así es que, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a hacer lo que Dios dice. Entienda. Entendamos. Dios no quiere que ganes al impío y tu familia te pierda. Pero es que aquellos son más fáciles, hermanos, que mi familia. No es que tu familia te ve como vives. ¿Entiendes? Ellos no están ciegos. Cuando tú cometes un error, el niño o la niña te está mirando. Y cuando tú les hables, naranjas, nada. Mejor pon tu ejemplo en mi vida y vive como debes de vivir, dicen los hijos. Y entonces ven, háblame. Porque hoy en día tenemos que vivir. La gente vive por ejemplos. Tú no quieres seguir un mal ejemplo. Nadie quiere seguir un mal ejemplo, ¿verdad? ¿Y tú crees que ellos quieren? Tampoco. Aprende a vivir como Dios quiere que vivas. Seas un hombre de oración, un hombre que intercede por los suyos, un hombre que se niega a sí mismo y se entrega a la voluntad de Dios. Él tenía su trabajo allá afuera, pero su prioridad era su casa. Así es que hagamos lo que Dios dice. Lo que Cornelio hizo, hagámoslo nosotros también. Y pídale a Dios dirección, porque necesitamos mucha dirección, hermano. Mucho. Póngase de pie. Yo creo que es bueno. El otro domingo es Día de los Padres también,
Oh, no, pastor, ya no. ¿Cómo que no? Y usted dijo que sí. Pues si de pie vamos a dar gracias a Dios por todo. Y no se vaya, porque a los padres le van a celebrar su birthday. Su día de los padres nomás. ¿Quién cumplió años en el día de los padres? Nadie, ¿eh? Gracias, Señor. Es que yo no los quiero ver más viejos. Yo quiero que sean jóvenes, radiantes, siempre. Oremos. Padre, te damos gracias por las bendiciones que tú nos has dado. Y nos has enseñado, Señor, cómo vivir decentemente y en orden, Señor. Ayúdanos a entender el mensaje de salvación para con cada uno de nosotros. Tú eres el que salva, Señor. Y nos acercamos a ti confiadamente, Señor, al trono de la gracia, Señor, para encontrar misericordia y oportunidad. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a tomar buenos ejemplos de tu palabra, Señor. Que podamos correr esa carrera de fe, Señor, firmes, sin que nadie, Señor, blasfeme tu nombre por causa de nosotros. Ayúdanos, Señor. Tu nombre sea exaltado para siempre en la vida de tu pueblo, Señor. En la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos grandemente. Haz conforme, Señor, a la misericordia que ellos te pidan y a la misericordia que tú tienes para con cada uno de ellos, Señor. Llévanos adelante, Señor, hasta tu venida, Señor, si así te place a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Hágase tu voluntad, Señor, en la tierra, así también como se hace en el cielo. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona a nuestros hijos, Señor, porque a veces los hemos ofendido, Señor. No solamente con palabras, sino con la actitud, Señor, que tomamos. Ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos tuyos, Señor, para que todos aquellos que no te conocen, Señor, puedan glorificar tu nombre, Señor, en todo momento. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.